Así que buenas noches, si hay alguien que está por primera vez, les bendecimos, hacemos y haga de esto su casa, haga de cuenta que esta es su familia y seguramente algún líder va a estar conectándolo. Hubo mucha gente hoy que vino por primera vez y damos gracias a Dios por eso. Y hoy quiero ministrar, buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales, bendecimos sus vidas, gracias por su acompañamiento, gente que no está aquí en la ciudad, gente que está de viaje, gente de otros países también que nos ven y nos saludan, sean bienvenidos a este culto online. Voy a hablar sobre un tema que ministré hace algunos años atrás, pero lo voy a hablar desde otra perspectiva, voy a hablar de otras cosas que habló el Señor a mi vida. Pero quiero hablar sobre los 3 llamados que hemos y que tenemos todos en el camino de Dios. Todos en el reino de Dios, Jesús siempre nos va a llamar en 3 oportunidades al menos. Pero son específicas y van a determinar la respuesta a ese llamado que Dios nos haga, va a determinar el nivel de vida que tengamos, va a determinar las conquistas que podamos tener, los fracasos y los éxitos de nuestra vida van a estar alineados o determinados por las respuestas que tengamos a esos 3 llamados que Dios hace a cada uno de nosotros. Mire, si estás acá para empezar es porque Dios te eligió. ¿Cuántos saben eso? O sea, Dios, ya convengamos que Dios, si estás ahí sentado, es porque Dios te eligió. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes. Si estás ahí es porque Dios te eligió. Si estás esta noche en este lugar, no sé qué te vio el Señor, pero algo bueno te vio. Decirle a que tenés al lado, no sé qué te vio el Señor, pero no sé. Pero algo bueno te habrá visto. Y el primer llamado del que quiero hablar es del llamado al propósito, de poder hablar un poco sobre la bendición de poder descubrir a qué Dios nos llamó. Los 2 días más importantes, muchas veces lo he dicho y lo repito, en la vida de un ser humano es el día que nace y el día que descubre para qué nace. Porque cuando descubrís para qué naciste, todo empieza a cobrar sentido. Aún las cosas feas que nos pasaron, aún los momentos difíciles, las tormentas que atravesamos, cuando descubrimos que tienen un valor y pueden ser usadas por Dios para ese propósito que fuimos llamados. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, porque dice que algunas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y dentro de esas cosas están las cosas malas que aún vivimos, que por supuesto de las cuales Dios no se alegra y nosotros tampoco, pero hoy son usadas para poder ministrar a otros y decir, mira, a pesar de lo que pasé, a pesar de lo que viví, a pesar de lo que me faltó, a pesar de las carencias que tuve, estoy acá adorando a Dios porque Él me salió al encuentro y lo amo y cambió mi vida. Y se nota cuando alguien se encontró con el Señor, ¿verdad? Su rostro le cambia. Mira la cara que tiene al lado, que mira cómo lo ves vos. ¿Se nota que está lleno de Dios o qué? Y voy a leer un pasaje, vamos a leer un pasaje, algunos versículos de Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es el llamado de Jesús a Pedro cuando se aparece a los pescadores ahí que estaban pescando. Y se aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Saben por qué? Porque no habían pescado nada. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Estaban frustrados, diga conmigo, estaban frustrados. Estaban cansados de haber trabajado, de haberlo intentado y las cosas no salieron. Y allí estaban en medio de la noche
en medio de la mañana, después de una noche de frustración, estaban allí lavando sus redes. Pero Jesús aparece en sus vidas y le dice: tiren la red a la derecha. Y habiéndolo hecho, diga conmigo, fueron obedientes, como yo. Ya que se bajó un montón eso. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca, hasta ahí vamos a leer. Qué tremendo cuando Jesús aparece en la vida de alguien y cambia tu realidad. Y cambia tu realidad. Qué tremendo que es cuando Él viene y ese sentimiento de frustración o esa enfermedad o esa depresión, vos sentís que algo pasó adentro tuyo. Quizás no va a cambiar toda tu vida en un día que vengas a la iglesia, sería imposible, pero sí sentís que algo empezó a pasar. Yo recuerdo de haber llegado al camino de Dios y salir una mañana, al otro día de haber estado en un culto poderoso donde yo decía: esos que se caen al piso se tiran, son unos artistas, decía yo. Y terminé como una hora en el piso, y cuando me desperté no sabía dónde estaba, porque la presencia de Dios me había tocado. Pero al otro día me levanté y veía los colores de otra manera. Podía sonreír, podía soñar, tenía expectativas. Yo tenía 30 años y ya como que mi vida ya se había terminado. Pero Jesús apareció en mi vida a cambiar la historia de mi vida. Pero así como apareció en la vida de Pedro, y no solamente cambió la historia de Pedro porque no llenó solo su barca, dice que Él llamó a otros para llenar sus barcas. Y así es Dios contigo también. Él no te llamó para salvarte y bendecirte y darte abundancia solamente a vos, sino para que tu abundancia alcance a muchos más, a tus familiares, a tus vecinos, a tus hijos, para que esa bendición puedas compartirlas con otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús no vino a transformarlo a Pedro en un empresario de peces. Vino a cambiar la historia de su vida. Pedro no se quedó con el milagro, pero sí Jesús, escuche, le dio la opción de quedarse con los peces. Y le dijo: ahora que viste que tengo poder, que te puedo dar abundancia, estás viendo un milagro, pero ¿qué vas a hacer con ese milagro? Porque mucha gente viene a la iglesia y recibe su milagro y se quedan con su milagro, se van detrás de su milagro y se quedan solo con su milagro, sin saber que había algo más para sus vidas, sin saber que Dios no quería darles algo, sino quería transformarlos en alguien. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay mucha gente, por eso el primer llamado que tenemos que comprender es que Dios no nos llamó para darnos algo, nos llamó para darnos propósito, para transformarnos en alguien. Conozco muchos cristianos que vienen a la iglesia y le piden algo a Dios y tienen la listita. No sé qué van a hacer cuando Dios le termine de completar la listita, pero solamente se conectan con Dios para decirle: Señor, me falta esto y me falta lo otro, y no tengo lo otro y no tengo aquello. Vos sabés que me congrego y que voy a la célula y que hago el discipulado y que diezmo y que ofrendo. Y Dios dice: pero yo te puedo dar eso y mucho más. Pero mi objetivo no es darte, es convertirte, es transformarte en alguien. Y le dijo a Pedro: yo te voy a hacer un pescador de hombres. Le dio propósito, diga conmigo, le dio propósito. Le dio propósito a un hombre que estaba frustrado, un hombre que era del vulgo, un hombre que no tenía muchas expectativas. Les dio propósito, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, darnos propósito. Y cuando entendés tu llamado y entendés que Dios te llamó, pero también te encontrás con tu propósito, ahí es donde empieza a cambiar verdaderamente la vida de un cristiano. Podés venir 30 años a la iglesia, escuche, y vivir una vida de problemas, de mediocridad, de frustración, de aciertos, de desaciertos, pero vivir una vida como cualquier otro. Ahora, cuando vos te encontrás con tu propósito y empezás a caminar y a invertir y a soñar y a conquistar dentro de ese propósito, ahí sí todo empieza a cambiar.
Ahí donde empezás a sentirte un hombre, una persona, una mujer, un joven de éxito. Porque el éxito de un ser humano no es tener cosas, es ser alguien para Dios. A veces la medida que tenemos de éxito, el concepto que tenemos de éxito es dinero, es prosperidad, y está tan lejos de eso. Un hombre o una mujer de éxito son aquellos que están en el centro de la voluntad de Dios, trabajando y sirviendo dentro del plan perfecto de Dios para sus vidas. Tengas o no tengas tiempo de abundancia, tiempo de escasez, pero estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay nada más hermoso que poder servir a Dios. Y Pedro de pronto se encuentra con esta pesca y tiene la opción de quedarse con el milagro, pero dice, no, yo necesito algo más. Y vamos a leer Mateo 4:19. Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vengan a mí, los voy a hacer. No les dijo, les voy a seguir dando peces, los voy a hacer pescadores de hombres. Pedro, vení. Lo llamó para ser alguien. Y Dios te está llamando para ser alguien dentro de su reino. Quizás el motivo por el que viniste acá está bien. Fue el canal que te trajo acá, fue una necesidad, un problema, una enfermedad, lo que fuese. Pero el problema es cuando pasan los años y te quedás en ese nivel y no entendés que Dios te llamó para ser alguien dentro del reino. Yo no sé cuál era tu fama, pero Dios quiere transformarte en alguien importante. Preguntale que tenés al lado, ¿cómo era tu fama? A ver, contame. ¿Fama de qué tenías? No le cuente todo, por favor. Y porque Pedro, Jesús vino y le cambió la identidad. Pedro no se llamaba Pedro, muchos lo saben, se llamaba Simón. Simón significa junco, algo que se mueve de un lado a otro, algo fluctuante, algo débil. Y le dijo, a partir de ahora, de este mismo momento que decidiste seguirme y dejar las redes y dejarlo todo por el propósito, ahora que decidiste responder, sí, heme aquí al llamado, yo ahora vengo a cambiar tu identidad, porque depende de tu respuesta. Hay gente que sigue viniendo para que Dios le dé algo solamente, no para transformarse en alguien de valor, en alguien importante, en alguien útil, en una vasija de honra. Vienen para que Dios le arregle el matrimonio, vienen para que Dios le prospere la economía, vienen para que Dios le pueda dar el dinero para comprar una casa, un auto, y eso está bien, pero ese no es el motivo principal por el cual Dios te llamó. Él te llamó para transformarte como a Pedro en alguien fuerte. Dijo, voy a cambiarte el nombre, ya no te llamarás más Simón, ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Serás alguien fuerte, alguien útil, alguien importante en el reino. Y en las primeras 2 predicaciones del apóstol Pedro se convirtieron 8.000 personas para Cristo. 8.000 personas se entregaron al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Dios? Amén. Mantenga ahí su mano levantada. Vamos a sacar una foto así como estamos para las redes sociales. Ponga cara de bonito. Y el segundo llamado, ¿sabe por qué le digo esto? Porque si no sabes para qué Dios te llamó. Bueno, pastor, pero yo no tengo ni idea. Usted, porque Dios lo llamó para pastor. Mire, todos fuimos llamados, hay un llamado universal. Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice que Dios nos llamó a todos para pasar tiempo con Él, para tener comunión con Él. Poné por favor en pantalla, Marcos 3. Dice, después subió al monte y llamó así. ¿Ven lo que digo? Que llamó así a los que Él quiso. Si Dios estás acá, porque Él quiso que estuvieses acá. Amén. Dice, a los que Él quiso. A ver, sí. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para que tengan comunión con Él y para enviarlos a predicar.
O sea, Dios te mandó a predicar, nos mandó a predicar, pero también nos mandó y nos dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, pastor, no sea que Dios me llamó. Ahí te lo está diciendo, a que pases tiempo con Él. Dios nos llamó, hay un llamado universal. Mire, alguien me dijo, hace un tiempo me dijo: pastor, yo no tengo un llamado, no siento algo acá dentro de la iglesia, a ser pastor. Yo creo que fui llamado a ser, dijo, usted se va a enojar conmigo. Le dije, no, decime. A ser un profesor, dijo, a estudiar un profesorado y a ser profesor. Yo siento que ese es mi llamado. Y le dije, ok, está bien, está perfecto, pero tenés que ser un profesor que predica, que pone las manos sobre los enfermos, que echa fuera demonios, que abraza al necesitado, que cubre al que está en pecado, que le da una mano al que más lo necesita. Podés ser un profesor, pero ser luz en el lugar donde Dios te pone. ¿Cuántos dicen amén? Porque no todos van a ser llamados a un trabajo ministerial. Algunos van a ser llamados a servir a Dios en otros estamentos de la sociedad. Quizás Dios te llamó a ser un médico. Bueno, tenés que ser el mejor médico con los mejores valores. Abogado, lo que Dios te llamó, un constructor, un empresario. Quizás Dios te llamó a ser un empresario y gloria a Dios por eso. Pero que allí donde estás muestres los valores del reino, prediques, sanes los enfermos, eches fuera demonios. Que hagas lo que tenemos que hacer todos como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos tenemos un llamado apostólico. Porque los apóstoles, a ver, cuando Jesús dice y llamó a los apóstoles, escucha, apóstol no fue una palabra que creó Jesús para la iglesia. Los apóstoles, el apóstol es una palabra de origen griego que lo usaban los romanos, que era el imperio que gobernaba en ese momento casi en todo el mundo. Y ellos enviaban gente para que donde pisaba alguien que ellos enviaban, apóstol significa enviado, estableciera un formato, establecieras el reino de los romanos. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a eso, a establecer el reino de Dios en el lugar en donde nos movemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces depende cómo respondas a ese llamado, va a ser la vida que tengas. ¿Podés mirar para otro lado? Sí, no, ningún problema. Ahora no pretendas tener los resultados que tienen otros. El segundo llamado que Dios hace, y vi rápidamente, es a vivir una vida sobrenatural. Muchos cristianos viven vidas, como dije, mediocres, como dije al principio, vidas limitadas, pensando y viviendo el día a día, a ver cómo salen del desierto. Y viven en desiertos eternos de 20, 30, 40 años. Pero Dios nos invita a vivir una vida sobrenatural. El segundo llamado que Dios le hace a Pedro es: Pedro, vení y salí de la barca. Pedro, vení y caminá. Dice que Jesús los manda que vayan del otro lado. Y en el medio del mar de Galilea se levanta una tormenta tremenda. Y en medio de esa tormenta aparece Jesús caminando por el mar. Y cuando lo ve Pedro, veía 12 adentro de la barca. Pero Pedro dice: Jesús, en medio de la tormenta, la lluvia, los truenos, ¿eres tú, Jesús? Sí, soy yo. Bueno, si eres tú, manda. Mire, no le pidió que calme la tormenta. Porque hay tormentas que vienen a nuestras vidas justamente para que salgamos de la barca. ¿De la barca de qué? De la comodidad. Dios tiene que levantar algunas tormentas para que nosotros salgamos de algunas barcas, del costumbrismo, de la mediocridad. Y Pedro le dice: Jesús, si eres tú, manda que vayas sobre ti. O sea, llámame Jesús, si sos vos, llámame. Y Jesús le dice: vení. Por segunda vez Jesús lo está llamando a Pedro. Vení, caminá sobre las aguas. Caminar sobre las aguas, que yo sepa, no conozco a nadie que haya caminado sobre las aguas. Este fue el único que se atrevió a salir de la barca. Y yo te invito a que quizás en este tiempo te revises a qué es lo que Dios te está llamando. Dios nunca nos va a avergonzar. Pero hay gente que se hizo un lugar, una habitación ahí en la barca. Están ahí en la barca y no se bajan y se abrazan quizás de la frase: más vale malo conocido que bueno por conocer.
¿Conoces esa frase? Más vale malo conocido. Y están ahí viviendo matrimonios mediocres, vidas mediocres, economías, todo por la mitad. Una vida tan apagada, cristianos apagados, sin buenos resultados, sin ver la manifestación del poder de Dios en su vida. Mire, por algo le pusimos poder de Dios a esta casa. Se tiene que ver el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo lo que tengas. Se tiene que manifestar el poder de Dios. Pero para eso tenés que salir de la barca. Y a veces nos va a tocar como cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de la tierra en donde estás, deja tu tierra, tu parentela, la tierra que te voy a mostrar. A veces, o nunca, mejor dicho, Dios te va a mostrar el cuadro completo. Solamente te va a pedir que bajes de la barca. Y hay gente que está tan cómoda en la barca. A veces nos toca ministrar con mi esposa mujeres que prefieren quedarse en la barca de la humillación, en la barca del maltrato, en la barca del maltrato psicológico, físico, por miedo a quedarse solas. Y allí viven toda una vida adentro de una barca de frustración y de amargura. Pero bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y acá no estamos invitando a que nadie se divorcie ni se separe. Digo que eso no es vida para nadie. Pero mucha gente vive así. Mucha gente vive así. Vive en esa barca de la amargura, de la tristeza, de la depresión. Pero Dios te está invitando a que bajes de esa barca y que digas: ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a seguir? ¿Y cuál será el próximo paso? Vos bajate de la barca, que después Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Él te va a tomar de la mano y te va a enseñar a caminar sobre las aguas. Él va a hacer que esa tormenta, ese mar, lo puedas atravesar caminando en las alturas. Tu tarea nada más es salir de la barca de la mediocridad. Es creer que Dios puede hacer algo grande. Es creer que Dios puede manifestarse a favor de tu vida. Es creer que todavía Dios no ha terminado contigo. Es creer que hay más para vos, para tus hijos, para tu vida. Él no terminó. El que comenzó la buena obra en ti es fiel, es justo, es verdadero, es grande y poderoso para terminarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siéntese 2 minutos más. Y allí están muchos atrapados en la barca del temor. En la barca del dolor. Es pastores que lo intenté, pero me fallaron, me dejaron solo. Y Dios dice: salí de ese lugar. Elías, ¿qué haces ahí en la cueva? Elías, salí de esa cueva, por favor, que todavía largo camino te resta. Muchos terminan adentro de una cueva, escondidos, frustrados, después de haber tenido éxito, como este varón de Dios que le cortó la cabeza a 400 profetas del Baal. Después de una jornada de éxito, de una temporada de éxito, terminó metido dentro de una cueva sin ver nada. ¿Sabe cuánta gente, cuántos cristianos pasan a la presencia de Dios sin haber visto el cumplimiento de las promesas de Dios? Y no es porque Dios no quiso darles, no, porque Dios me prometió que mis hijos iban a servir a Dios, iban a ser pastores, iban a ser tremendos hombres, mujeres de Dios, y Dios los iba a usar. Y hay profecías sobre tus hijos y no se cumplió. ¿Qué pasó? ¿El profeta era un profeta trucho? Bueno, hay de todo. Pero no, lo más probable es que no te hayas bajado nunca de la barca. Y que porque vos no te bajaste de la barca y te jugaste por tu propósito, y te jugaste por lo que Dios puso en tus manos. Porque hay que jugarse, hay que ser valiente. El reino de los cielos es para valientes, discúlpeme. Te jugaste por lo que Dios te mandó a hacer. No, al final te jugaste por cosas que no te tenías que jugar. Le diste tus mejores años a quienes te fallaron. Quedaste detenido y abrazado, atrapado en la barca de la injusticia, del dolor. Y Dios dice: si hubieras bajado de la barca, se hubieran cumplido todas las promesas.
pero preferiste quedarte allí, jugándotela, porque acá hay que jugársela. Mire, lo sobrenatural y los milagros se provocan. ¿Cuántos provocadores de milagros hay acá? Los milagros se provocan. Diga conmigo, los milagros se provocan. Se provocan. Los milagros se provocan. Queremos milagros, pero no queremos bajar de la barca. No funciona así. Ay, y si me caigo, y si me hundo, y si te hundís, ¿sabes qué es lo peor que te puede pasar? Somos barro en manos del alfarero. Dice que el barro se echó a perder en manos del alfarero. Lo peor que puede pasar es que si estás en las manos de Él vuelva a tomarte, vuelva a hacerte un vaso de honra mejor que el que eras antes. Así que si te caes como le pasó a Pedro, va a estar Jesús para sacarte de ese lugar, tomarte en sus brazos y meterte de nuevo en la barca. Él no te va a dejar que te mueras en el intento. Él no va a dejar que partas. Aquellos que se la juegan por Dios, Dios nunca los va a dejar avergonzados. ¿Cuántos van a jugarse por Dios en este lugar? Mire, esto no lo dije en los otros cultos, pero Dios me está hablando de esto, de que hay gente que se está jugando cartas y está invirtiendo en su fuerza, sus tiempos, su corazón, lo están poniendo en lugares equivocados. Así que yo te invito a que revises por quién te vas a jugar. Y muchos pierden el pack de promesas porque priorizaron una persona antes que Dios. Y todo lo que esté antes que Dios es un ídolo en nuestras vidas. Todo lo que pongamos primero antes que Dios es un ídolo. Y a veces sin darnos cuenta, un esposo, una esposa termina siendo un ídolo porque algunos le tienen más miedo a la señora que a Dios. Yo sé que no son de esta red igual. Hacé lo que tenés que hacer, varón, mujer. Hacé lo que Dios te mandó a hacer. Que el resto haga fila. Porque cuando vos te determinás a caminar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, cuando respondés a Dios, heme aquí, y decís, ya entendí a lo que me llamaste, vengan viento, venga tormenta, yo voy a continuar y voy a avanzar a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Prepárate, porque sos un candidato a ver la gloria de Dios en tu vida. Sos un candidato a que ese pack de promesas sean una realidad a través de toda tu historia. Vas a ver la gloria de Dios, vas a escuchar cómo Dios te sigue guiando, te sigue mostrando, te sigue dirigiendo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, en la barca había 12, 11 se quedaron ahí, quietitos, y uno, un loco, porque lo que nos arriesgamos, ¿sabe cómo nos llaman, no? Locos, así nos llaman. Cuando dijimos de alquilar este lugar, yo ya lo contesto varias veces. Me dijeron, ¿estás loco? Tenés 80, 100 personas y este lugar es para 400. ¿Tenés plata para alquilar? No. Justamente estoy acá por eso, le dije. Así que conseguimos dinero prestado y alquilamos este lugar. Y dijimos, ¿por qué? Porque estábamos cómodos acá a 200 metros. Estábamos cómodos en un lugar donde entrábamos justo 100 personas. Estábamos armando otro culto a la mañana y a ver qué pasaba. Estábamos cómodos. Y vinimos a un lugar donde había que correr riesgo a ver si podíamos pagarlo, no podíamos pagarlo. Esto lo estaban clausurando 2x3 y dijimos, ¿qué va a pasar? Si lo clausuran perdíamos todo el dinero que pusimos. ¿Dónde vamos? Corrimos riesgo. Pero justamente eso, correr riesgos, nos habilitó, nos acreditó en el cielo para poder ver la gloria de Dios. Y no solamente que se llenó un templo, un culto, sino que 2, 3, 4 y seguimos creciendo y seguimos avanzando. Pero bajamos de la barca de la comodidad para poder abrazar lo que hoy tenemos. Tuvimos que correr riesgos. ¿Cuántos están dispuestos a correr riesgos en este lugar? Amén. Y lo tercero y último, diga conmigo, los milagros se provocan. No te olvides de esto. Nunca te olvides de esto. Quiero un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? A ver, lo tenés que provocar. Somos un equipo con Dios.
Dios no necesita de vos y de mí. Escuche, Dios no necesita de vos y de mí para hacer su obra acá en la tierra. Es una bendición que Él te invite a formar parte. Él te invita a formar parte. A mí me invita a formar parte. Y digo, wow, bueno, acepto. Vos podés rechazarlo como el joven rico, el llamado de Dios, de Jesús. Y él le dijo, no, prefiero las riquezas. Y el tercer llamado es el llamado a volver a comenzar. Poné el versículo en pantalla, por favor, de Juan 21:12. ¿Se escucha bien ahí al final, atrás de todo? Porque yo estoy acá medio confundido con este INEARS. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Había muerto Jesús, había resucitado. Todos los discípulos lo habían dejado tirado. Todos habían huido cuando estaba en esa cruz. El único que quedó fue Juan. Pedro lo había negado 3 veces antes que cantó el gallo, tal cual se lo profetizó Jesús. Le dijo, mirá, me vas a negar. Él le dijo, yo nunca te voy a negar. Lo dejaron solo a Jesús. Y Jesús vuelve y le dice, vengan, vamos a comer algo. No les recrimina, no les dice por qué huyeron, no les dice por qué no pudieron acompañarme una hora a orar conmigo si tan solo los necesité una hora. Qué mal que se portaron conmigo después de todo lo que le di. No, Jesús le dice, vengan, comamos porque hay tarea por hacer. Pedro, vení, vos que fuiste el peor de todo, el que prometiste. No le dijo nada. Le dijo, Pedro, vení, ¿te acordás lo que tenías que hacer? Sí. ¿Me amás? Sí, Señor. ¿De verdad me amás? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amás? Sí, tú lo sabes todo, Jesús, sabes que te amo. Pues entonces levántate y haz lo que te mandé a hacer. No sé cuántos acá están detenidos por injusticia, por problemas, por cosas que te hicieron, porque las cosas no salieron, por malos resultados. Pero hoy vengo a invitarte a que vuelvas a recomenzar del lugar en donde dejaste y te levantes como un guerrero, porque Jesús te está invitando a terminar la obra que Él comenzó en tu vida. Él pagó un precio muy caro y te dio un propósito que quizás no se lo dio a otra. Así que valorá todo lo que Dios te dio. Levantate y seguí haciendo lo que Dios te mandó a hacer, porque Jesús no te va a contar las veces que te caíste, sino las veces que te levantaste. Así que te invito a que te levantes y te pongas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Una de las cosas que admiro de los discípulos es que Jesús los mandó del otro lado. Había propósito del otro lado. Estaba esperando el Gadareno. Había mucho por hacer del otro lado. Y Jesús los mandó del otro lado, y a mitad de camino, diga conmigo, a mitad de camino, se levantó la tormenta. Se levantó la tormenta a mitad de camino. Y algo que me llama, hoy lo leía y me llamaba la atención mientras hoy lo leía. Dice que los discípulos remaban con gran fatiga para ir a donde Jesús lo mandó. Tenían la excusa perfecta, el argumento perfecto para volverse. Mirá la tormenta, mirá el temporal, no puede ser, algo hicimos mal. Ellos tenían la excusa perfecta para volverse. Sin embargo, dice que remaban con gran fatiga para llegar donde Jesús los había mandado. Por eso ellos fueron acreedores de ver los milagros que otros no vieron. Yo te invito a que sigas remando con gran fatiga para llegar donde Dios te mandó que tenías que ir. ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Va a haber adversidad? Sí. ¿Va a haber persecución? Más que nunca. Hoy tenemos persecución en la iglesia como nunca antes. ¿Va a haber cuestionamientos? Sí. ¿Va a haber gente que no va a querer que avance? Pero todo eso va a existir. Pero vos tenés que seguir remando con gran fatiga y llegar donde Dios te mandó a que tenías que ir. Él va a estar contigo. Él nunca nos eximió de las tormentas, pero sí prometió estar con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Así que allí donde estás te invito a que cierres tus ojos y que puedas pensar un poquito en estos 3 llamados que tuvo Pedro. El llamado del propósito. Quizás Dios te está llamando a algo específico.
Depende cómo respondas, van a ser tus días, va a ser tu destino, va a ser tu futuro. Quizás te está pidiendo que salgas de esa barca de la comodidad y que te juegues por Él, que te juegues por el reino de Dios, que tengas algo que contarle a tus hijos, a tus nietos. ¿Qué le vas a contar? El abuelo fue un cobarde que se quedó arriba de la barca. ¿Qué vas a decirle a tus hijos? No, a papá lo traicionaron, por eso nunca avanzó en las cosas de Dios. Que puedas tener en tu boca palabras y una historia que contar. Que puedas tener una historia que contar. Que digas, mira, a pesar de que a papá, a mamá, al abuelo, mira, cuando estés con tus nietos, con tus hijos, cuando estés allí, digas, mira, a pesar de todo lo que vivimos, nunca nos bajamos del barco. Nunca dejamos de ir donde Dios nos mandó a ir. Nunca dejamos de hacer y establecer el reino de Dios en la tierra. O quizás te quedaste a mitad de camino por tus debilidades, tus pecados, y una voz allí en tu cabeza te dice, no servís para esto, ya lo intentaste tantas veces. Hoy Dios te dice, vuelve a levantarte, vuelve a levantarte, vuelve a levantarte, vuelve a intentarlo. Interrumpe mi vida, Dios. Interrumpe mis planes. Interrumpe mi caminar. Interrumpe mis planes. Señor, gracias por tu palabra. Yo no sé qué va a ser el resto. Yo no sé qué va a ser quienes están a mi lado, pero Señor, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. No mires lo que van a hacer los que están a tu alrededor. Enfócate en lo que Dios te mandó a hacer y levántate como un guerrero. Porque Dios está levantando una generación de violentos que vienen a traer salvación, que vienen a traer libertad, que vienen a traer un cambio a esta nación. Pero se necesita de hombres y mujeres con valor, hombres y mujeres que digan, primero Dios, primero Dios. Mi propósito no está en juego, mi llamado no está en juego. No está en juego, no se ponen en una mesa de juego mi llamado, mis dones no están en una mesa de juego. Eso no se negocia. Que no negociemos con el sistema de este mundo. Que no negociemos el llamado, los dones, el propósito. Porque tu futuro está en las manos de Dios. Y si quieres ver lo sobrenatural, provócalo. Métete en el río de Dios para ver su gloria como nunca antes. Señor, una vez más te decimos, interrumpe mi caminar. Señor, te adoramos. Interrumpe mi caminar, interrumpe mis planes, interrumpe con tu voluntad. Y te aseguro, como ministré en el liderazgo, el martes ministramos con mi esposa, que va a valer la pena. Llegará al final de tus días y dirás, todo valió la pena. Lo que hice por el Señor, lo que invertí en el reino valió la pena. Vas a ver la gloria de Dios y la mano de Dios en tu vida como nunca antes. Señor, gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria. Amén, amén, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios con un aplauso?